que es parte de La Hormiga, radio comunitaria, parte de Farco también. Correginos si hay algo mal que hayamos dicho en la introducción, Aldo, buen día. ¿Qué tal? Buen día. No, sí, nombraste todo muy bien, el apellido y la radio en la que estoy trabajando. Está Bueno, perfecto. bueno, Aldo, si querés antes de meternos allí, si nos podés dar dos líneas o lo que vos quieras comentar sobre el tema del laburo que hace la radio La Hormiga. Bueno, sí, Radio La Hormiga es una radio comunitaria que también pertenece a Farco, como en el caso de ustedes, y pertenece a la órbita de lo que es una biblioteca popular, se llama la Biblioteca Popular Pocho Leprati, que en este año estamos cumpliendo con la biblioteca 20 años de vida. Nació allá en el 2002, como tantas organizaciones surgidas en el contexto de aquel quiebre de 2001. Bueno, y el nombre obviamente no hay que aclarar mucho. Pocho Leprati tiene que ver con una de las víctimas que en nuestro país se llevó su vida y fue aquí en Rosario. Allí nació la biblioteca, y la radio, como radio en sí, nació en el 2011, como parte de uno de los tantos talleres que en esa organización se venían dando. Había uno de comunicación, de radio. Viste que las organizaciones Sí, muy frecuentemente hacemos lo que se llama radio en vivo en algún acto, en alguna marcha y demás, y ese motor se fue encendiendo y un día se fue transformando en radio, así que desde 2011 Radio La Hormiga funciona como radio. bien. Bueno, es un gusto hacer el contacto y bueno, ya quedará para adelante para aceitarlo. Vemos hoy en los medios respecto al tema de los incendios que publican con el título Plomo y humo, el negocio de matar. Ajá. No sé, Tremendo. es fuerte, ¿no? Sí, tremendo. La verdad que acá se está viviendo una situación muy, muy tensa con ese aspecto. Ahí se encadenan dos situaciones, ¿no? Que hacen metafóricamente y literalmente irrespirable un poquito la situación de la ciudad. Yo venía escuchando ustedes en lo que estaban hablando previamente, y en un momento era muy irónica la frase, pues estabas hablando de otra cosa, obviamente, pero dijiste que se queme lo que se tenga que quemar, y a mí Sí. me partió el alma, porque si yo trasladara esa frase que estaba dicha en el contexto de la información que estaban tratando a lo que está sucediendo en las islas, indudablemente es muy preocupante. Pero a su vez, me quiero tomar de esa frase, azarosa o no, porque indudablemente pareciera ser que es lo que puede llegar a suceder, que se va a terminar quemando todo lo que se tenga que quemar sin que nadie lo evite. Uno observa acá en Rosario y en Entre Ríos, ya es una cuestión que excede una ciudad, ¿no? Nosotros estamos en la ciudad de Rosario, está el río Paraná, y frente a nosotros está lo que es las islas, que pertenecen a la provincia de Entre Ríos. Sí. Entonces también estamos hablando de que esto involucra a la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos, pero pareciera que quienes deberían tomar la posta de esto como responsabilidad en todo sentido, esto es un ecocidio, daña no solo a nuestra Pachamama en cuanto a la tierra y a la quema en los humedales, sino también la salud de las personas, como evidentemente sucede con esto del humo. El humo es una consecuencia de las quemas, ¿no? El problema no es el humo, el problema son las quemas. Pero Claro. pareciera que no hay acciones que articulen una cura de esto. Obviamente ahora está tomando las portadas de todos los periódicos, los portales, las radios del país por lo impactante de las imágenes y demás, Mm. pero no es algo nuevo. No. Nosotros el otro día en la radio pasábamos un informe que habíamos desarrollado hace más de 10 años hablando del descontrol de las quemas en los humedales. Eh, entonces, bueno, sabemos que es algo bastante rutinario y ahora está atravesado por nuevas situaciones. Las sospechas son que tienen que ver con especulaciones inmobiliarias, bueno, que indudablemente hay sectores de los distintos poderes que están implicados, y eso opera en la inacción. Tampoco hay un ancla a nivel gobierno nacional que ayude a liberar las cosas, por más que haya estado Cabandí el otro día, estuvo acá en Rosario y en Entre Ríos.
pero las declaraciones de Cabandier, si vos las recortás y Sí. las comparás a las dichas hace 6 meses atrás, un año atrás, 2 años atrás, son todas similares. Y cuando uno escucha una frase que es, a mí me produce una herida cuando escuchás decir investigaremos hasta las últimas consecuencias, Oh, yo siento que no va a suceder nada. Y bueno, esa frase es como que se viene escuchando. Así que bueno, ese es el contexto con respecto a lo de las quemas. Aparte, ¿cuándo fue Pareciera que esa la frase que usaste para otra cosa, última vez que eh, esto pasó? tal vez termine sucediendo. Perdón, te había interrumpido, pero ¿cuándo fue la última vez que esto pasó? Porque creo que fue hace menos de un año, sufrimos también el mismo episodio, ¿no? Vos decís con respecto a A lo la quema de del quema. humedales. En realidad nunca se detiene. También eso está bueno reafirmarlo como concepto periodístico para el tratamiento de esto, Mm, porque si no caemos en la trampilla de las agendas, que pensamos que, hablando de esto puntualmente, que la quema en los humedales solo sucede cuando el humo por producto del viento llega hacia ciudades hiperhabitadas o autopistas, en el caso de acá, las ciudades de Villa Constitución, San Nicolás, la autopista que está muy allí a la vera de esas ciudades y demás, cuando el viento tira para ese lado, tapa las ciudades. Villa Constitución estaba tapada de humo, la ciudad, y llega hasta la autopista que está ahí nomás. Entonces, ¿cómo no va a ser noticia eso? Indudablemente. claro, Ahora, es inevitable. sí, no lo puedes tapar. cuando el viento Claro. va para el otro lado, el fuego está igual. Nada más que el viento se llevó el humo para el otro lado, y bueno, los titulares pueden viajar con otros temas, Claro. pero nunca se ha detenido. Esto es una práctica. Sabemos que lo de las quemas controladas son, la quema de pastizales me refiero, controlada es un recurso validado, pero también sabemos que tiene una regulación. Y acá lo que se le ha perdido, se le ha soltado la mano es a la regulación, a las multas, a la búsqueda de responsables, quiénes son los dueños de los campos, cuándo se queman, cuándo se inician los fuegos, si están autorizados o no, si las multas se pagan, todo eso está bajo el humo también. Em, Están escuchando a Aldo Rufinengo de Radio Comunitaria La Hormiga de Rosario. Cuando en los medios se titula Con plomo y humo el negocio de matar, que es una pintada que Sí. apareció en Rosario, ¿se relaciona con la cantidad de muertes Ujú. ¿no? ¿Tiene que ver con eso, Claro, con el narcotráfico, las mafias, la muerte, la claro, impunidad judicial, claro. policial? El fin de semana este fue, la cuestión puntualmente, la del humo, fue muy intensa y dañina, realmente era irrespirable. En lo que te decía de Villa Constitución, en la ciudad de Rosario era dantesco el panorama. Y lo de las muertes, las balaceras, los ajustes de cuentas y demás, en realidad también viene teniendo una constancia dura y pareja en la Sí. ciudad. Yo creo que se encadenaron las dos situaciones del hartazgo y las pintadas, que dicen literalmente eso que vos acabas de mencionar. Bueno, es una síntesis, es un knockout la síntesis, sinceramente, a quien se le haya ocurrido. Llama la atención que apenas fueron las pintadas, algunos medios por ahí se ocuparon de preocuparse por cómo las pintadas, quién las hizo y demás, y no Sí, que sí, al sí, margen de... lo leí ahí en La Nación, los vándalos hablan, como si fuera lo más Claro, importante claro, eso, ¿no? claro, claro. Que al margen de que también sabemos, o sea, ya inocentes tratamos de no ser más, Sí. que puede haber, siempre hay alguna búsqueda política, puede haber también, pero al margen de eso, hay algo que estaría bueno poner tal vez arriba del titular donde se dice de vandalismo y decir, pero a ver, esperemos, ¿representa lo que está sintiendo el ciudadano rosarino, Villa Constitución? O sea, ¿representa esa pintada lo que verdaderamente se siente como irrespirable? Y te diría que si haces una encuesta así, y te da 100% que sí, que representa. Que sí. Después, si vos me haces investigar y de repente te das cuenta que, digo por decir algo que no importa si se investiga o no, a los efectos del problema mayor, ¿no? Sí. Que es las muertes y la quema. Si se investiga y las pintadas son producto de un partido político que quiere, no sé, tumbar a Hapkin, que es el intendente de la ciudad, bueno, que vayan por los cauces
que correspondan, si hay un vandalismo politizado, bárbaro. Pero la pregunta mayor termina siendo, ¿representa lo que está sintiendo la ciudad? Y te digo que sí. Verdaderamente es así. Hay un hartazgo enorme y lo de las muertes, bueno, es tremendo porque es un descontrol de balaceras total. En las últimas que se van dando son en lugares con mucho tránsito de personas. De hecho, hemos sufrido la muerte de personas. Pero hace ya mucho de esto, ¿no, Aldo? Muchísimo, muchísimo, por favor. Ya hace muchos años que dejó de ser noticia que en Rosario maten a una inocente en el medio de una parada de un bondi, un niño. Murió un niño hace poco, creo, no sé Sí. si fue ayer. Sí, claro. Sí, van quedando en el medio de estos ajustes de cuentas y balaceras, van quedando personas inocentes que no tienen nada que ver con los tiroteos, ¿no? Perdón, Laucha, para que quiero cerrar esto de plomo y humo, el negocio de matar. Para que quede bien claro, lo que están hablando ahí es de plomo sobre las balaceras que tienen que ver con el narcotráfico, las mafias y la complicidad de los poderes y ese negocio que no se toca, y el humo con el negocio que no se toca por los incendios, con especulación inmobiliaria, digamos. ¿Eso engloba ese graffiti? Totalmente. Es directamente eso, y en ambos casos, por eso digo esto del hartazgo, en ambos casos uno siente que, me cuelgo otra vez de la frase anterior, que se queme lo que se tenga que quemar. La verdad, en cuanto a lo de las balaceras y los ajustes de cuentas y demás, uno ya está sintiendo, uno va hablando con diversos políticos de distintos partidos y demás, uno presiente que lo de los ajustes, la cuestión narco en Rosario y demás, no tiene solución posible en manos de un partido político gobernante, de un proyecto que se apruebe en el Consejo Deliberante o Cámara de Diputados o senadores que tenga la mitad más uno y que quiera aplicarse en función de alguna solución. No se ve que se solucione de esa manera, sino que solamente podría haber una solución con un acuerdo total, político, multipartidario, de sentir que hay que tratar de detener esta situación. Porque no hay gobierno que haya asumido en los últimos tiempos, ha habido cambios de gobierno y demás, que dé la sensación de que le puede tomar el pulso al tema y de que pueda evitar lo que está pasando. Ya no sé si se trata de partido político gobernante o si hay que hacer una mesa muy amplia de partidos políticos en gobierno, en oposición, todos los partidos, y sentir que en la ciudad, al menos, que es donde más está ardiendo la cosa, hay que buscar un acuerdo que busque frenar esta situación. Hay un descontrol clarísimo, evidente, ¿no? Evidente porque los ajustes hay algo que sí cambió más. Las muertes vienen pasando desde siempre, pero los ajustes de cuenta en un momento eran como muy dirigidos, muy concretos. Sucedía que el fallecido o la fallecida era puntualmente el destinatario directo de eso, que obviamente que está mal y es una locura decirlo nomás. Claro. Pero ahora realmente es un tiroteo en la calle en horarios donde transita gente y los muertos lo están poniendo, que está esperando el colectivo, el que está vendiendo empanadas en un carrito, un niño que esté caminando, que esté en la vereda con la familia. Por ahí da mucho temor. Por ahí venía mi pregunta, porque no es ni a palos lo mismo, pero acá en Puerto Madryn, en Chubut, hace ya un tiempo, yo nací acá, tengo 30 años, y no era normal encontrarte con la noticia de un muerto por circunstancias vinculadas a lo que podríamos pensar que es la delincuencia organizada, el narcotráfico, lo que quieras. Sin ir más lejos, hace un par de años apareció gente muerta en la playa sin las manos, y un montón de muertes ligadas a ese tipo de modos operando, ¿no? Sí. Que a mí ahora me parece rarísimo y escandalizante. Tipo, un tipo aparece con un tiro en la cabeza y le prenden fuego a la casa. O sea, son cosas que uno vería en una serie de Breaking Bad, ¿no? Sí, es mafioso, es mafia. Lo que noto es que hay hasta un meme, es decir, hay una naturalización, y ahí devenido en parodia, de una especie de cartel de Sinaloa en Rosario, y que como que, bueno, ya está, es así, sucede. Sí, y ayer esta mañana, mirando comentarios que para mí no son representativos de lo que piensa la gente, pero sí es representativo de los discursos que se quieren instalar en la gente, pues hay alguien que allí lo repite,
y hablaban de soldaditos que merecen morir cuando referían a este nene de 13 años muerto por una circunstancia del narcotráfico. Y en lugar de preguntarse cómo carajo es que un nene de 13 años llega a tener un fierro y hacer un laburo para un narco, como si la cana no tuviese nada que ver tampoco, y la justicia. O los políticos, ese tipo de discurso creo que es el peligroso, porque es el que termina naturalizando, incluso borrando la empatía y decir, che, es un chaboncito de 13 años. Claro, es que ese es el peligro mayor precisamente, y eso es lo que ya está sucediendo. Por eso yo te decía que uno ya siente que, me refiero a esto de la naturalización, cuando ya sucede la naturalización y que en definitiva va a ser el paisaje de la ciudad, como lo decíamos de la quema, como lo decimos ahora del tema de las balaceras, si ya nos relajamos en que es el paisaje habitual, bueno, es la parte más grave de esta historia. Entonces, por eso digo que uno presiente, y ya lo va constatando con ciertos políticos hablándolo, y te dicen, sí, es la única que iría. No se trata de un gobierno de turno, no se trata de que algún partido presente un proyecto y se apruebe en la mitad más uno, como figura, digamos. Sino que es transversal, ¿no? Sí, Parece vamos, que está en todo lado. ni de cambio de jefe de policía, que hubo uno nuevo ahora en estas horas. Indudablemente es una mesa muy grande, una mesa total, diría, y que empiece el día 1 del recorrido, que no será breve, indudablemente, pero que implique la responsabilidad de todas las partes, ya te diría de manera horizontal, como uno entiende el trabajo hormiga o el trabajo horizontal que como única salida posible en cosas así de extrema gravedad, uno siente que sí, que es la única manera. Si no, el paisaje seguirá siendo ese y veremos maneras originales de titular. Nosotros tenemos toda la semana la participación de un diario acá al aire, en la radio, como columna, un diario cooperativo, compañero, digamos. Ajá. Y bueno, y hablamos de esa cuestión, ¿no? Lo que es titular en un diario, y ya no saber de qué manera distinta hablar del fallecido o el asesinado del día. Bueno, nos pasa más o menos con otros temas nosotros, para no naturalizarlo, pero igual. Justamente. Claro. Sí. Entonces en un momento dijimos algo que es muy crudo decirlo, uno trata de buscar maneras, hasta desde la ironía, y también para interpelar o provocar, si se quiere. Y si ponemos un esquema ya predeterminado que diga, hoy el muerto es ... y solamente cambiamos Sí. el No nombre. está mal, no está mal. Y Llamaría nada más, mucho la ¿no? atención. Entonces, bueno, mañana esa parte está inmodificable, Claro. hoy el muerto es ... No tenés la plantilla. y solamente cambiamos. Y bueno, y lo Sí, están y pensando, será noticia, digamos. y será eso es lo noticia cuando no preocupante, haya muertos, ¿no, Aldo? ¿Cómo? Digo que será noticia cuando los muertos no estén. Será esa Sí, la sí, noticia. Hoy no hay muertos, ¿viste? Esa es la noticia. Claro, sería primera plana y único titular. Para que quede claro, Aldo, ahí le paso la pelota al Laucha, pero digo, para que quede claro, ¿qué sectores? Yo no te pido el nombre y el apellido del jefe de la policía, pero digo, ¿qué sectores se benefician con estos negocios? Porque si es un negocio es porque algunos ganan, ¿no? Por ahí la pregunta es medio tonta y obvia, pero para dejarlo bien en claro, ya que estamos profundizando un poco el análisis. Tanto con el plomo como con el humo. Y el beneficiado siempre es la corrupción del dinero y de los grandes capitales que no les tiembla la mano a la hora de hacer negocios o transar negocios, en que el daño colateral puede ser un muerto más cada día, o más quema de humedales, o la afectación de la salud de las personas. Es el negocio en sí sin escrúpulos, y en eso se articula mucho. Por eso también es difícil esa mesa idílica que yo planteo, porque en esa mesa algune seguramente en algo transó, porque vos sabés que para que a veces una inspección no se haga, y bueno, algún papelerío se cajoneó, y eso implica, ¿viste? Es transversal la corrupción. Uh-huh. Pero bueno, uno tiene que mirar la salida desde la vía democrática, y la salida de la vía democrática es obviamente mirar a quienes hoy son legisladores
y parte del Ejecutivo y funcionarios, y insistir en que esa mesa total se pronuncie, y bueno, cara a cara se verá qué pasa con quien esté sucio en algo, pero si la búsqueda, si las ciudades, esto se puede replicar en 1000 casos en todas las ciudades de nuestro país, ¿no? Cualquier cosa que pase así, atravesado con la corrupción de manera transversal, la única manera es esa, pero si los ciudadanos de a pie, vamos a decir, insistimos en que la salida de la democracia sea esa mesa total, y va a ser la única manera. Y obviamente que no va a ser fácil, es casi como un pacto social de los que no suelen suceder, pero bueno, que tal vez las cosas que pueden invitar a que eso suceda tienen que ser las cosas de mayor gravedad, y la verdad que el descontrol de lo que está pasando, este resumen del título que vos decís, ¿no? del negocio de matar, del plomo y humo. Si la gravedad es esta y uno siente que es de los peores contextos, ¿qué queda después de esto? Que empeore más el contexto. Aldo, No nos imaginamos cómo sería entonces. Sí. Tengo una para cerrar. Sí. Pensándolo, por ahí haciendo de nuevo un paralelismo con Chubut, que sabemos lo que es ser un medio en el interior, si bien Rosario es gigante y tiene otra llegada, digamos, a la visibilidad. En las luchas ambientales, por ejemplo, acá en Chubut, quienes tomaron la posta de la defensa del recurso natural, del medio ambiente en general, y hasta de la decisión de hacia dónde debería ir la matriz productiva, hablando en términos económicos, fue el mismo pueblo. Acá en Chubut se fueron armando asambleas que empezaron a precisamente defender el territorio, en defensa del territorio. Empezaron por el tema del agua con la megaminería, y durante muchos años fue creciendo hasta que, por ejemplo, el año pasado, en el 2021, pudieron impulsar una pueblada, la más grande de la historia de esta provincia, para frenar el lobby megaminero, impulsado por empresas multinacionales, que vendría a ser, si querés, el paralelismo de la quema de humedales, ¿no? Porque no es Juan Carlos, tu vecino, el dueño de los humedales. ¿Existe allá en Santa Fe esta organización de los vecinos, un intento de juntarse, salir a marchar, establecer planes de lucha, articular de alguna manera para tratar de torcerle el brazo a esto? En los últimos tiempos, con el tema de los humedales, se ha potenciado muchísimo la articulación multisectorial de organizaciones de distinta índole, y obviamente muchas relacionadas originariamente con el tema de la protección del medio ambiente, y son las que han motorizado, bueno, gestas bastante históricas que son enormes, pero que igual se siguen desoyendo, ¿no? Muy masivas, marchas, movilizaciones, corte de lo que es acá el puente de Rosario Victoria, que es una vía difícil de cortar. Y hoy, por ejemplo, hablando de esta cuestión, que yo abono a lo que vos decís, y también es a la par de lo del pacto, es eso, ¿no? Una cosa implica la otra desde ya, porque si no, no se va a dar ni una cosa ni la otra. Hoy a las 18, por ejemplo, también hay una convocatoria que seguramente va a ser muy masiva, obviamente para toda la ciudad, preocupados en esta problemática, en la doble problemática de lo que marcan los grafitis. E indudablemente sí, ahí está a través de organizaciones y de manera multisectorial está movilizada la ciudad en ese sentido, tanto por la seguridad como lo de los humedales, que viene haciendo una gesta muy larga en el tiempo, pero justamente abruma que las situaciones siguen sucediendo como una naturalización del paisaje, ¿no? Ahora, Aldo, una especie de meme constante. Sí, Aldo Rufinengo es quien está ya directamente siendo interrogado por nosotros en esta mañana, así que te agradezco estos minutos, Aldo. Estaba, y me suma la comparación del Laucho en el análisis, y entonces te pregunto si hay un pueblo movilizado, y hay una falta de respuestas constante, hay un descreimiento total, hay una crisis política y social muy profunda, porque digo, si traslado el análisis o la estructura de lo que pasa acá, nosotros por lo menos sostenemos eso. ¿Sería acertado decirlo?
La verdad que sí, me resisto a darlo por concluido, porque aseverarlo sería concluirlo. Hoy hay una nueva oportunidad, 18 horas, y ver si ante lo de hoy una reacción aparece hoy o mañana. Indudablemente la clase política de la ciudad se está sintiendo rodeada. Preocupan algunas cosas, ¿no? El intendente de la ciudad se lo ve más preocupado en hacer publicaciones en sus redes, como mostrándose también preocupado por el tema, pero uno dice, el intendente tiene Por que eso accionar, no tuitear, ¿no? Pero eso es algo que también viene pasando en distintas situaciones en el país, ¿no? Sí. Pero bueno, me resisto a darlo por concluido. Acá hay un consejo deliberante que tiene una participación bastante repartida. Está muy discutida la cosa, no puedo generalizar porque hay partidos que están verdaderamente tratando de patear la cosa, patear los tableros para que se traccione, pero vuelvo a lo de lo naif hasta ahora, porque es naif lo que yo dije, lo del acuerdo total. Si no da la sensación de que se trate de que cambie un gobierno y venga uno nuevo. Sin un acuerdo total, pareciera ser que el negocio de plomo y humo pareciera ser que no se detiene. Vamos a apoyarnos en esto para uno también como comunicador, alojar siempre un margen de esperanza en las luchas sociales, que son las que consiguen las cuestiones, ¿no? Entonces, hoy hacemos una gesta también popular. Y bueno, veremos si realmente se empuja a que la clase política esté a la altura. Generalmente siempre es así, ¿no? Uno está esperando que la clase política esté a la altura de las gestas sociales y populares. Si sucede, bueno, empezará el día 1 o el día 0 de eso que puede ser un acuerdo que empiece a tratar el tema. Pero hay que seguirle el timing todo el tiempo y controlar y es la manera de estar siempre en alerta permanente, ¿no? Aldo, muy interesante escucharte, quedará el contacto para más adelante y así intercambiar, no sé si te quedó algo más, te agradecemos estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes y gracias por ocuparse y preocuparse de estos temas que pasan por estos lados, y obviamente sí queda el contacto para cualquier oportunidad. Abrazo grande. Abrazo gigante, chau, chau. Aldo Rufinengo de Radio Comunitaria La Hormiga de Rosario, incendios en Entre Ríos y Santa Fe, que ven afectadas ciudades completas, como por ejemplo Rosario, inmersa en una cortina de humo irrespirable. Esa es la situación que describió un poco Aldo en la entrevista de recién. Bisagra. Informate con otra agenda. Bueno, 9